Buenas noches, queridos hermanos. Eh, Qué lindo que es que nos podamos juntar de esta forma, aunque no nos podamos ver cara a cara, no podemos dar un abrazo, como siempre decimos. El Señor nos permite poder juntarnos a través de estos medios virtuales, donde podamos entrar en la casa de cada uno de ustedes, donde podamos saber que a pesar de que estamos lejos en nuestra casa, estamos cerca porque podemos hacerlo a través de estos medios virtuales. Eh, Qué lindo que es que podamos un martes más poder venir, como recién hicimos con Julián, poder elevar los motivos de oración que tenemos cada uno de nosotros, personales, saber las necesidades de los demás hermanos y poder todos juntos orar por las necesidades de cada uno de nosotros. Como todos sabemos, estos martes estamos estudiando acerca de la declaración de fe de la Iglesia. Y qué importante que es que nosotros podamos saber estos puntos que tiene la declaración de fe, cuando en su momento los ancianos la escribieron a la declaratoria de fe, y qué lindo que es que nosotros como miembros de la iglesia local de la Recta Martinoli podamos saber y conocer cuáles son los puntos de la declaratoria de fe y en lo que la iglesia de la Recta cree. Qué lindo que es que podamos saberlo y conocerlo para nosotros y también para poder comentárselo a otra persona que pueda venir a la iglesia de la Recta Martinoli. El martes pasado Ezequiel terminó acerca de los dones, que estuvimos viendo 2 martes acerca de los dones, el saber cuáles eran los dones y el saber que como hijos de Dios el Señor nos regala por lo menos un don a cada uno de nosotros con el cual podamos servirle, podamos agradarle a nuestro Dios y podamos ser de bendición para la congregación. La importancia que tiene que nosotros podamos descubrir el don que Dios puso en nuestra vida para servirle a Él y para beneficio de la congregación. Y el punto que sigue este martes de la declaratoria de fe es saber que como iglesia creemos en que Dios responde las oraciones de cada creyente, ejerciendo así su propio sacerdocio sin la necesidad de ningún intermediario humano, y que Dios responde de acuerdo a su voluntad soberana y sus propósitos eternos. Yo a este tema, si ustedes me permiten, me gustaría desglosarlo en 3 subpuntos. Es un tema muy lindo y muy especial para tratar en la reunión de oración. Recién decíamos que venimos todos los martes a elevar nuestras acciones de gracia, nuestras acciones de alabanza y nuestras peticiones delante de Dios. Y qué lindo que es saber que Dios responde las oraciones de cada creyente. El primer subpunto es saber que Dios responde las oraciones de cada creyente. Para eso vamos a leer en Segunda Crónica, y le pido que me acompañen, leer en Segunda Crónicas 7:14. Dice Segunda Crónicas 7:14: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré de los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Yo subpunto, si bien sabemos que esto se lo dijo a Salomón, el Señor, para que su pueblo, si su pueblo se humillare, si su pueblo se convirtiere de sus malos pensamientos, el Señor iba a estar con ellos, iba a sanar su tierra, los iba a perdonar. Esto lo podemos llevar a nuestra vida personal. Y yo me gustaría que nosotros entendamos de que
Dios quiere estar atentos a nuestras oraciones. Dios quiere contestar nuestras oraciones. Dios quiere darnos lo que nosotros necesitamos. Pero para ello nosotros tenemos que cumplir ciertos requisitos. Veíamos hace unos martes atrás, hará unos meses atrás, a mí me tocó hablar acerca de las promesas. Y veíamos que había promesas condicionales y había promesas incondicionales. Las promesas incondicionales, las cuales Dios daba sin pedir nada a cambio, y las promesas condicionales eran las cuales Dios hacía una promesa, pero con una condición. Y esa condición siempre está puesta, toda condición está puesta: si tal cosa, yo te voy a dar tal otra. Entonces, en este tema, yo lo dividí en 4 sí. Este subtema de que Dios responde las oraciones de cada creyente, de acuerdo al versículo que nosotros estamos leyendo, yo de acá saqué 4 sí. Dice el primer sí: si mi pueblo se humillare. Y yo le puse: si yo me humillo. Y ¿cuántas veces nosotros venimos ante la presencia de Dios con altivez de corazón? Venimos a la presencia de Dios creyendo que nosotros merecemos lo que vamos a pedirle a nuestro Dios. ¿Cuántas veces nosotros venimos sin humillarnos a la presencia de Dios y entramos y le pedimos porque nosotros creemos que merecemos lo que nosotros vamos a pedir, que el Señor nos lo dé? Tenemos que reconocer que nosotros nada somos ante la presencia de Dios. Tenemos que reconocer la majestad de Dios. Tenemos que reconocer y dejar nuestro orgullo de lado. Tenemos que reconocer la soberanía de Dios. No podemos venir con altivez a pedirle a Dios. No podemos venir sin humillarnos ante la presencia de Dios. Venimos y sabemos cantar: a tus pies arde mi corazón. A los pies de Dios tenemos que venir de rodillas, tenemos que venir humillados, tenemos que humillarnos ante la presencia de Dios. El otro sí es si oras. Tenemos que hacer de la oración una constante en nuestra vida. No podemos venir a orar a Dios únicamente cuando nosotros necesitamos. No podemos venir a orar a Dios únicamente cuando tenemos necesidades en nuestra vida. Recién decíamos que venimos al martes tras martes a elevar nuestras acciones de gracia a nuestro Dios, nuestras acciones de alabanza a nuestro Dios. Tenemos, hermanos, motivos más que suficientes para hacer de la oración una constante en nuestra vida. La oración, todos sabemos, y cuántas veces hemos escuchado que la oración es el medio de comunicación que nosotros tenemos con Dios. Y Dios quiere escuchar, y Dios quiere comunicar, y Dios quiere que nos comuniquemos a través de la oración. Pero no tenemos que venir a oración, a orar a Dios, a comunicarnos a Dios únicamente cuando necesitemos. Tenemos que hacer de la oración una constante en nuestra vida, en todo momento, tener una vida de oración. ¿Cuántas veces escuchamos y sabemos de mujeres que su ministerio es el ministerio de la oración? Yo he hablado con mujeres de la iglesia grande y me han dicho que están recorriendo los bancos de la congregación, orando por cada persona que está en el banco. Qué lindo que es que nosotros podamos hacer eso en nuestras vidas, que podamos tener una vida de oración, que podamos orar por las necesidades de los hermanos,
pero también tener oraciones de gracia, oraciones de gratitud a nuestro Dios y oraciones de alabanza a nuestro Dios. Entonces, primer sí es si me humillo. El segundo sí es si oras. El tercer sí es si me buscas. Tenemos que buscarle a Dios en todo momento de nuestra vida. ¿Cuántos de nosotros tenemos distintas decisiones que tomar en nuestra vida? Distintas circunstancias a las cuales pedirle la dirección de Dios. En todo momento tenemos que buscarle a Dios. Muchas veces lo dejamos de lado en nuestras decisiones. Muchas veces no le buscamos cuando tenemos que decidir algo que creemos poder resolver por nuestra cuenta. Hermano, nosotros no podemos resolver nada por nuestra cuenta. Tenemos que dejarle todo lo que nosotros tengamos que resolver, todo lo que nosotros tengamos que decidir a Dios. Tenemos que buscarle en todo momento, que Él puede guiar nuestros caminos. Hay una canción que sabe decir: guía mis caminos, guía mis pasos, que el Señor guíe en todo momento. Pero para eso, para que el Señor pueda guiar nuestros pasos, para que el Señor pueda guiar nuestros caminos, tenemos que buscarle. Y una forma de buscarle es orando también. En la palabra de Dios, estando constantemente, son los medios de comunicaciones de Dios para con nosotros. El cuarto sí, es si abandonas su mala conducta. Si abandonas sus malos pensamientos, dice el versículo, dice: y se convirtieren de sus malos caminos. Buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos. Tenemos que abandonar nuestras malas conductas. ¿Cuántas cosas hay en nuestra vida las cuales nosotros tenemos que abandonar? Muchas oraciones de nuestra vida no son contestadas por nuestros malos hábitos, por nuestras malas conductas, por nuestros malos deseos, por nuestros malos hábitos. Tenemos que abandonar todas esas cosas, convirtieren de sus malos pensamientos. Para ello se requiere de arrepentimiento y de confesión de pecados. Entonces, Dios quiere contestar nuestras oraciones. Dios quiere contestar las oraciones de creyente. Pero primero tenemos que saber que no pueden faltar estos 4 sí en nuestras vidas. Tenemos que humillarnos, tenemos que orar, tenemos que buscarle y tenemos que abandonar nuestra mala conducta. El otro subpunto que estaba dice que Dios contesta las oraciones de cada creyente y dice: ejerciendo así su propio sacerdocio sin la necesidad de un intermediario humano. Yo busqué la función de sacerdocio en la Biblia. Sabemos que había sacerdotes, sumos sacerdotes, y la función del sacerdote y del sumo sacerdote era una de las principales funciones, el ser interceptor del pueblo ante Dios, haciendo expiación de los pecados del pueblo mediante sacrificios. Nosotros sabemos que en la Biblia habla de que Dios, y sabemos y conocemos de que Jesús pagó el precio que costaba nuestra vida, que fue ese cordero, ese sacrificio perfecto, que pagó el precio que costaba nuestra vida allí en esa cruz. Ya no hay necesidad de hacer sacrificios, no hay necesidad de ningún intermediario humano que tenga que hacer un sacrificio por la expiación de nuestros pecados. Para eso fue el precio que pagó Jesús en la cruz. 1 Timoteo 2:5 dice: un solo Dios, también un solo mediador
entre Dios y los hombres, entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Jesús pagó con su vida y nos dio libre entrada al lugar santísimo. No tenemos necesidad de ningún intermediario humano para entrar a la presencia. Y eso tenemos que entender que es un privilegio enorme que tenemos como hijos de Dios. No tenemos necesidad de ningún intermediario humano. Por eso podemos orar en el nombre de Cristo, sabiendo de que todas nuestras peticiones van a ser escuchadas y contestadas. El segundo, Juan 14:14 dice, si todo lo que pidieres en mi nombre, si algo pidieres en mi nombre, yo lo daré. Tenemos que entender de que nosotros estamos orando y saber de que nosotros estamos orando en el nombre de Cristo, que recién veíamos que era el único intermediario. Él cumple la función de ese abogado y Él aboga por nosotros ante el Padre. Tenemos ese privilegio de tener a Jesús que está abogando por nosotros delante de nuestro Padre. Lo que pidamos en el nombre de Cristo, que sea para nuestro bien y para que sea de bendición para nosotros, va a ser contestado. Lo que pedimos lo pedimos en el nombre de Cristo para defender y reconocer su mérito en la intercesión, entendiendo de que Él es nuestro abogado. Dios es nuestro abogado, es nuestro intercesor ante el Padre. Qué privilegio tener, saber de que tenemos a Jesús como abogado de nuestras vidas. Marcos 11:24 dice, por tanto, os digo que todo lo que pidiereis, orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. La fe da un poder absoluto a la oración. La fe absoluta y confiada da gloria a Dios. La fe mueve montañas y hay poder en la oración de fe. Se trata de tener fe en Dios para que su voluntad se haga. Nosotros sabemos, como decíamos, que creemos en que Dios responde nuestras oraciones, ejerciendo así su propio sacerdocio, de que no tenemos necesidad de ningún intermediario humano y que Dios responde de acuerdo a su voluntad soberana y propósitos eternos. Pero como veíamos recién, tenemos que orar creyendo en que vamos a recibir lo que pedimos. Nuestra oración no puede estar desligada de la fe. La fe tiene que ser algo primordial en nuestras oraciones, algo primordial en que nosotros oremos con fe, creyendo en que lo vamos a recibir. Y no dudemos en que lo que pedimos lo vamos a recibir. Y Dios, en su soberana voluntad, nos va a dar lo mejor para nuestra vida. Y nosotros tenemos que aceptar la soberana voluntad de Dios, porque va a ser lo mejor para tu vida y mi vida. Qué importante es que nosotros podamos creer eso como hijos de Dios, podamos creer en que Dios quiere responder nuestras oraciones, que nosotros tenemos que cumplir ciertas condiciones para que Dios pueda responder nuestras oraciones, saber que tenemos que venir con humildad ante el trono de la gracia, hacer de la oración una constante en nuestra vida, buscarle en todo momento a Dios. Tenemos que saber de que no necesitamos de ningún intermediario humano, sino que lo tenemos a Dios a través de la persona de Cristo, que Él es nuestro abogado y nuestro intermediario ante Dios. Entender que es un privilegio muy grande el que nosotros tenemos.
y no dejar de lado la fe que tiene que haber en nuestras vidas. Esa fe que pueda mover montañas. Esa fe en un Dios que todo lo puede y que todo lo quiere dar. Que el Señor le bendiga y que pueda ser de bendición para sus vidas este punto, como lo fue para la mía. Nos vemos y que el Señor les bendiga.